Entre el 1250 y el 1150 a.C. se produjo en el Mediterráneo oriental lo que hoy llamamos el colapso de la Edad de Bronce, pues en este corto periodo de tiempo cayeron civilizaciones enteras. Grandes ciudades fueron reducidas a cenizas, se rompieron abruptamente relaciones comerciales y diplomáticas, desaparecieron sistemas de escritura y hubo devastación y muerte generalizadas a una escala como nunca antes en la historia de la humanidad. En concreto, el Imperio hitita cayó, la próspera ciudad de Ugarit fue arrasada, la civilización micénica desapareció, las ciudades cananeas del Levante fueron destruidas. Chipre sufrió numerosos ataques y una devastación generalizada. Incluso la legendaria ciudad de Troya fue destruida hacia el año 1190 a.C., es decir, en medio de este periodo de colapso generalizado. Solo Egipto logró sobrevivir, pero a pesar de resistir con gran dificultad los numerosos ataques masivos recibidos, nunca volvió a recuperar el esplendor que había tenido en épocas anteriores. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió realmente? ¿Qué pudo provocar tanta destrucción y muerte entre las principales civilizaciones del Oriente Antiguo en tan poco tiempo? La respuesta no puede reducirse a una sola causa. Sin embargo, parece que uno de los principales motivos del colapso de la Edad de Bronce fue la aparición de grupos guerreros feroces y aguerridos en el combate, que arrasaron ciudades enteras en su búsqueda de nuevas tierras donde establecerse. A estos misteriosos invasores se les conoce como los pueblos del mar. Pero, ¿qué sabemos en realidad sobre ellos? ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Qué los impulsó a lanzarse al mar? ¿La ambición? ¿La necesidad? ¿El miedo? El término pueblos del mar fue acuñado por primera vez a mediados del siglo XIX por el egiptólogo parisino Emmanuel de Gouché para denominar a los diversos pueblos que aparecían en algunas inscripciones y textos egipcios hallados en Medinet Abu y fechados a finales del Imperio Nuevo. En estos textos se encontró la siguiente expresión para referirse a los invasores, procedentes de las islas del centro del mar. Otro ejemplo es el del faraón Merempetah, que se refiere a ellos como países extranjeros y pueblos de la mar, en su gran inscripción de Karnak. Es importante recalcar que los antiguos informes mencionan que estas tribus provenían del mar o de las islas, pero nunca especificaron de qué mar ni cuáles islas, lo que ha dejado el verdadero origen de los pueblos del mar envuelto en misterio hasta el día de hoy. Pero, ¿qué es lo que sabemos con seguridad sobre ellos? La mayor parte de lo que sabemos sobre los pueblos del mar es, precisamente, gracias a los egipcios, pues nos legaron diversas inscripciones que hacen referencia a ellos. Los tres grandes faraones que registraron sus conflictos y victorias sobre los pueblos del mar son Ramsés II, su hijo y sucesor Merempetah y Ramsés III. Todos ellos afirman haber logrado grandes victorias sobre sus adversarios, y sus inscripciones nos proporcionan las pruebas más detalladas sobre los enigmáticos pueblos del mar. Comencemos pues con Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, probablemente el faraón más célebre de toda la historia de Egipto, y no por casualidad, pues él mismo se encargó de forjar esa fama. Durante su reinado mandó construir monumentales templos como el de Abu Simbel y erigir colosales estatuas en su honor por todo Egipto. Fue precisamente gracias a esta intensa labor de autopromoción y glorificación que hoy conocemos tantos detalles sobre su gobierno y el estado del imperio en su época. Sea como fuere, al inicio de su reinado, concretamente en el 1274 a.C., Ramsés II lideró una campaña militar para recuperar Kadesh, una ciudad clave para el comercio en Siria y en manos de los hititas. Aunque Ramsés proclamó una gran victoria y la inmortalizó en inscripciones públicas, las fuentes hititas relativizan ese triunfo, pues ellos también reclamaron la victoria. Finalmente, en el que es considerado el primer tratado de paz registrado de la historia, los egipcios reconocieron el control de la ciudad de Kadesh a los hititas, lo cual deja entrever que la victoria proclamada por Ramsés no fue tal.
Lo relevante para el caso de este vídeo es que los sucesos de la batalla de Kadesh están inmortalizados en el templo funerario de Ramsés, y es en estas mismas inscripciones donde se menciona por primera vez en Egipto una batalla naval contra uno de los pueblos del mar, los Sherden, quienes aparecen tanto como aliados de los hititas como mercenarios en el propio ejército egipcio. No se aclara su origen, lo que sugiere que ya eran conocidos por los lectores de la época. Tampoco se mencionan otros grupos de la coalición de los pueblos del mar, aunque no se descarta que los hubiera. En dicha batalla, Ramsés II usó una táctica de emboscada para derrotarlos frente al delta del Nilo. Tras la victoria, muchos Sherden fueron presionados para ser integrados como soldados, incluso en la guardia de élite personal del propio Ramsés. Ramsés II, que siempre muestra mucha confianza en sus inscripciones, da la impresión de haber neutralizado la amenaza de los pueblos del mar de forma definitiva, pero las inscripciones de sus sucesores indican que la amenaza de los pueblos del mar no hacía más que comenzar. Tanto es así que el faraón Merenptah, decimotercer hijo de Ramsés II, y su sucesor siguió teniendo problemas con los pueblos del mar. Merenptah escribe que en el quinto año de su reinado, es decir, en 1209 a.C., Mereye, el líder de los libios, se alió con los pueblos del mar para invadir Egipto. Se refiere a los aliados libios como los que vienen de los mares del norte y menciona que provienen de los territorios de Equesh, Teresh, Luca, Sherden y Shekelesh. Desde entonces, los investigadores han intentado identificar dónde estaban estas regiones y por qué nombres se acabaron conociendo. Los asaltos en el delta por parte de esta confederación habían sido tan graves que la región fue, en palabras de Merenptah, abandonada como lugar de pastoreo para el ganado. Quedó tan desolada como en tiempos de los antepasados. Merenptah, tras orar, ayunar y consultar la estrategia con los dioses, se enfrentó a los pueblos del mar en el campo de Piller, donde las fuerzas combinadas de infantería, caballería y arqueros mataron a más de 6.000 enemigos y tomaron cautivos a algunos miembros de la familia real libia. Merenptah reclamó una victoria completa y las fronteras de Egipto quedaron aseguradas de nuevo. En concreto, Merenptah afirma que derrotó a los invasores en solo 6 horas y que tomó 9.000 prisioneros. Para asegurarse de la cantidad, dio orden de cortar los penes de los enemigos muertos no circuncidados y las manos de todos los circuncidados, que concretamente eran los Equesh. Para celebrar la victoria, hizo inmortalizar la historia en las inscripciones de Karnak, así como en la famosa estela de Merenptah, que se encontró en su templo funerario en Tebas. La conclusión de dicha estela relata lo siguiente: los príncipes se postraron y dijeron: paz. Ninguno de los 9 arcos se atreve a levantar la cabeza. Tegenu es saqueado mientras Hati está en paz. Canaán se ve acechada por todo mal. Ashkelon es secuestrada y Gezer arrebatada. Yenoam queda como lo que nunca existió. Israel parece sin semilla. Kor se convierte en viuda de Egipto. Todas las tierras están en paz. Todos los que viajan han sido sometidos por el rey del Alto y el Bajo Egipto. El término 9 arcos era la expresión habitual que usaban los egipcios para referirse a sus enemigos. En la inscripción, Merenptah proclama haber derrotado a todas las regiones que se habían rebelado contra Egipto, restaurando así la paz. Como curiosidad, la estela de Merenptah contiene la primera mención conocida de Israel en la historia, razón por la cual también se la denomina Estela de Israel. En la estela, el nombre Israel aparece como Isrir y va acompañado de un determinado jeroglífico que no indica ciudad o tierra, sino pueblo. De esta forma, a diferencia de otras entidades mencionadas como Ascalón o Gezer, que sí son tratadas como ciudades o territorios, Israel es presentado como una identidad étnica o social, aún sin un estado con fronteras definidas. Al igual que ocurre con los enigmáticos pueblos del mar, esta mención a Israel continúa intrigando a historiadores modernos. Para Merenptah, sin embargo, ni Israel ni los otros territorios mencionados eran especialmente relevantes. Lo importante para él era que los enemigos, incluidos los pueblos del mar, habían sido vencidos y que Egipto parecía seguro.
Por otro lado, según las inscripciones, parece que el objetivo de los pueblos del mar era establecer asentamientos permanentes en Egipto, ya que las fuerzas invasoras traían consigo decenas de bienes del hogar y herramientas de construcción. Sea como fuere, Merenptah los describe como adversarios formidables, y en su inscripción en los muros del templo de Karnak y la estela de su templo funerario presume orgulloso de haberlos derrotado. Pero, como ya le ocurrió a su predecesor, el tiempo demostraría que esa confianza era prematura. Los pueblos del mar volverían. Y así fue. Durante el reinado del faraón Ramsés III, los pueblos del mar atacaron y destruyeron el núcleo de comercio egipcio en Kadesh, y después volvieron a intentar invadir Egipto. Al igual que en tiempos de Ramsés II, comenzaron con rápidas incursiones costeras antes de avanzar hacia el delta del Nilo. Ramsés III logró derrotarlos en 1180 a.C., pero regresaron en mayor número. Esta campaña quedó registrada en la famosa inscripción de victoria que Ramsés III mandó grabar en su templo funerario de Medinet Abu, donde narra con detalle la magnitud del ataque. Los países extranjeros conspiraron en sus islas, se agitaron y se dispersaron en la batalla. Ninguna tierra podía ante sus armas, desde Hatti, Kode, Carchemish, Arzawa y Alashiya, fueron destruidos de un golpe. Llegaron sus campamentos listos unidos por una misma causa, los Peleset, Jeker, Shekelesh, Denyen y Weshesh, todos agrupados extendiéndose por la tierra. Venían por tierra y por mar, su frente cubría el horizonte como langostas. Avanzaban hacia Egipto y el fuego marchaba delante de ellos. Pero yo, Ramsés III, el valeroso, me preparé para enfrentarlos. Armé mi frontera en el delta, posicioné mis naves en la boca del río. Caían atrapados chocando con nuestras líneas, rodeados por la guerra. Su hueste fue aniquilada, dispersada, derribada al suelo. Las ondas del mar cubrieron sus cadáveres, y ni uno sobrevivió para contarlo. Es evidente que se trata de los mismos pueblos, con algunos nuevos aliados, que ya habían atacado Egipto junto a los libios en tiempos de Merenptah. En esta nueva ofensiva volvieron a unirse con los libios y, como señala Ramsés III, estaban seguros de su victoria. Para entonces ya habían destruido el imperio hitita, mencionado en las inscripciones como Hatti, hacia el 1200 a.C. Cuando Ramsés III afirma que estaban acercándose a Egipto, lo más probable es que estuviera refiriéndose a que estaban avanzando constantemente sin encontrar resistencia alguna y destruyendo todo a su paso. Ramsés III conocía los enfrentamientos de sus predecesores con estas gentes y supo tomárselos en serio. En lugar de enfrentarlos directamente en campo abierto, Ramsés III optó por una estrategia basada en tácticas de emboscada. Distribuyó fuerzas a lo largo de la costa y del delta del Nilo, ocultando a sus arqueros en posiciones estratégicas. De esta forma, cuando las embarcaciones enemigas se acercaron, los arqueros lanzaron una lluvia de flechas, diezmando a las tripulaciones. Luego incendiaron los barcos con flechas llameantes, dejando al enemigo sin posibilidad de escapar. Tras aplastar el ataque naval, Ramsés III centró su atención en las fuerzas invasoras que quedaban en tierra y recurrió nuevamente a sus tácticas de emboscada, logrando una victoria decisiva cerca de la ciudad de Shoish, en el año 1178 a.C. Según los registros egipcios, la batalla se saldó con una gran victoria. Muchos de los pueblos del mar fueron abatidos y los supervivientes fueron capturados. Algunos de ellos fueron integrados al ejército o a la marina egipcia, mientras que otros fueron vendidos como esclavos. Así lo relata Ramsés III. Extendí todas las fronteras de Egipto y derroqué a los que las habían atacado desde sus tierras. Di muerte a los Denyen en sus islas, mientras que los Jeker y los Peleset fueron hechos cenizas. Los Sherden y los Weshesh del mar fueron hechos inexistentes, capturados todos juntos y llevados en cautividad a Egipto como las arenas de la costa. Estas dos batallas están representadas en unos impresionantes relieves en Medinet Habu. Este relieve en concreto retrata el ataque naval al delta, donde vemos a Ramsés III y sus soldados defendiendo Egipto con sus arcos y flechas.
Lo más destacable es cómo se evidencia que los pueblos del mar no eran un grupo homogéneo, sino una confederación de distintos pueblos provenientes de diversas regiones, ya que aparecen representados con diferentes vestimentas y armas. Los Peleset, por ejemplo, llevan un penacho de plumas en los cascos, y los Sherden, en cambio, tienen cuernos. Además, la organización de su ejército se presenta como caótica, sin formación ni disciplina. Simplemente son pueblos armados que intentan penetrar de cualquier manera en territorio egipcio. Por otro lado, en el relieve que representa la batalla terrestre y del que lamentablemente no he encontrado fotos de buena calidad, se observan detalles muy interesantes, como el uso por parte de los pueblos del mar de carros de guerra de tipo hitita, los cuales eran más grandes que los egipcios y tenían capacidad para 3 personas. Esto sugiere que estos pueblos o bien eran originarios de Anatolia o bien pasaron por esa región e incorporaron sus tecnologías bélicas. Además, se puede observar que iban acompañados por sus mujeres y niños, transportados en carros tirados por bueyes, algo impensable en un ejército regular invasor. Después de todo, ¿quién llevaría la guerra a su propia familia si no estuviera huyendo en busca de un nuevo lugar donde asentarse? Sea como fuere, aunque Ramsés III logró salvar a Egipto de la invasión, el costo de la guerra fue tan elevado que agotó los recursos del Estado. La crisis económica fue tal que el gobierno no pudo pagar a los artesanos y obreros del pueblo de Set Maat, actual de Ir el Medina, responsables de construir las tumbas reales en el Valle de los Reyes. Ante la falta del pago de sus salarios en forma de raciones de grano, los trabajadores decidieron detener sus labores y se negaron a volver a trabajar hasta recibir lo que se les debía. Esta protesta dio lugar a la primera huelga laboral pacífica registrada en la historia y se convirtió en el primer caso documentado de organización obrera colectiva en defensa de sus derechos. Parece que los trabajadores lograron, al menos en parte, que se atendieran sus demandas y retomaron pronto sus labores. Pero regresemos a los pueblos del mar. Tras su derrota a manos de Ramsés III, desaparecen por completo del registro histórico. Es probable que los supervivientes fueran absorbidos por la sociedad egipcia o dispersados entre otras culturas. Sea como fuere, no existe ningún documento que revele con certeza su origen, ni se los vuelve a mencionar después del año 1178 a.C. Sin embargo, durante casi un siglo fueron los asaltadores marinos más temidos del Mediterráneo y una amenaza constante para la estabilidad y el poder de Egipto. Además de los relatos egipcios sobre los pueblos del mar, existen otros, aunque pocos, documentos que les mencionan. Entre ellos, las cartas de Ugarit destacan como una de las fuentes más importantes relacionadas con los pueblos del mar y el colapso de la Edad de Bronce. Ugarit fue una ciudad-estado portuaria clave en el Levante, situada en la costa de lo que hoy corresponde a Siria. Era vasalla de los hititas y funcionaba como centro comercial estratégico en el Mediterráneo oriental, manteniendo vínculos diplomáticos estables con Egipto, Chipre, el Imperio hitita, Mesopotamia y otras grandes potencias del Bronce final. La realidad es que todo el comercio del Mediterráneo pasaba por Ugarit, lo que la convertía en una ciudad de enorme importancia e influencia. Todo ello no impidió que Ugarit fuera brutalmente arrasada alrededor del 1175 a.C. En este sentido, se han encontrado cartas en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme en acadio, redactadas poco antes de la caída de la ciudad. Estas cartas corresponden a los primeros años del siglo XII a.C. En ellas, el rey de Ugarit, Hammurapi, quien, por el contenido de su correspondencia, parece ser un hombre relativamente joven, solicita ayuda desesperadamente a sus aliados. Una de estas cartas es la respuesta del propio Hammurapi al rey de Alashiya, es decir, el reino vecino de Chipre. En ella, Hammurapi implora apoyo militar ante una amenaza que se cierne sobre su reino. Mi padre, he aquí que los barcos del enemigo llegaron. Mis ciudades fueron quemadas y los invasores cometieron infamias en mi país. ¿No sabe acaso mi padre que todas mis tropas y carros se encuentran en la tierra de Hatti y todos mis barcos están en la tierra de Luca? De esta manera, el país ha quedado abandonado a su suerte.
Que mi padre lo sepa, los 7 barcos del enemigo que vinieron aquí nos han causado enormes daños. Esta carta resulta especialmente significativa porque nunca fue enviada ni respondida, pues la tablilla fue hallada en el horno de cocción en Ugarit, lo que sugiere que se produjo un gran ataque antes de que pudiera ser enviada. Además, su contenido evidencia cómo las alianzas militares internacionales estaban desbordadas en ese momento y refleja que Ugarit dependía militarmente del apoyo hitita. Sin embargo, el imperio hitita también estaba en proceso de colapso y contaba con las tropas de Ugarit para su propia defensa en Hati y Luka. Además, se ha descubierto otra carta en la que Hammurapi solicita ayuda al virrey de Carchemish, ciudad que en ese entonces era el centro regional del imperio hitita en Siria. Aunque Carchemish resistía el ataque de los pueblos del mar, su virrey no pudo o no quiso enviar auxilio a Ugarit y solo ofreció a Hammurapi algunas palabras de consejo. En cuanto a lo que tú me has escrito, los buques del enemigo han sido vistos en el mar, bien, debes permanecer firme. Por cierto, por tu parte, ¿dónde están tus tropas, tus carros posicionados? ¿No están posicionados cerca de ti? No, detrás del enemigo, quien te presiona. Rodea tus ciudades con murallas, haz que tus tropas y carros entren allí, y espera al enemigo con gran resolución. Sea como fuere, las llamadas cartas de emergencia revelan la profunda desesperación con la que el rey de Ugarit enfrentó los ataques de los pueblos del mar. Asimismo, reflejan la crisis del imperio hitita, que ya no estaba en condiciones de proteger a sus vasallos frente a la amenaza de estos invasores. Además de estas, existen otras menciones a algunos de los pueblos del mar anteriores al colapso de la Edad de Bronce. Por ejemplo, los Luka y los Sherden aparecen mencionados en las cartas de Amarna, que datan de la época de Amenhotep III y de Ajenatón, a mediados del siglo XIV a.C. En una de ellas se menciona que un Sherden y otros 3 hombres, aparentemente mercenarios renegados, fueron ejecutados por un supervisor egipcio. En otra carta, los Luka son acusados de haber atacado a los egipcios en alianza con los Alashiya, a quienes posteriormente traicionaron, apoderándose incluso de sus aldeas. También en otra de las cartas se menciona a los Danuna o Denyen, aunque solo en una referencia relacionada con la muerte de su rey. Por otro lado, algunas cartas diplomáticas y textos administrativos del imperio hitita, fechados entre los siglos XIV y XIII a.C., hacen referencia a conflictos con los Luka y otros pueblos costeros rebeldes. En estas comunicaciones enviadas por gobernantes y funcionarios hititas se señala que los Luka y grupos similares desafían la autoridad hitita, provocando desórdenes y ataques en las zonas costeras. Se les califica como rebeldes que incumplen los acuerdos y pactos con el imperio. Incluso en diversas misivas se solicita la organización de campañas militares para someterlos o proteger las regiones costeras. Además, existen numerosas pruebas arqueológicas de destrucción vinculadas a los pueblos del mar en Canaán, la Grecia micénica, Chipre, Hatusa y Troya. Se han identificado estratos de destrucción en los palacios micénicos de Micenas, Tirinto y Pilos. En Canaán, ciudades como Hazor, Megiddo, Askelon y otras presentan capas que evidencian crisis o destrucción. En general, muchas ciudades costeras y algunas del interior muestran indicios de destrucción súbita y violenta, con restos de incendios y colapsos estructurales, datados hacia finales del siglo XIII y comienzos del siglo XII a.C. Entre ellas se encuentran la ya mencionada Ugarit, Hatusa y las ciudades fenicias de Tiro, Sidón y Biblos, que exhiben capas de destrucción o cambios abruptos. También Anquialos, Alashiya y diversas ciudades del litoral anatolio sufrieron daños importantes o fueron abandonadas. Una de estas ciudades es la célebre Troya. En particular, el nivel conocido como Troya Séptima, fechado aproximadamente entre el 1250 y 1180 a.C., presenta claros indicios de una destrucción violenta que coincide con los relatos y evidencias del contexto del colapso de la Edad de Bronce y los ataques de los pueblos del mar.
Por último, existe otra fuente que ha ayudado a identificar uno de los pueblos que formaban la coalición de los pueblos del mar. Se trata del Antiguo Testamento, pero esto lo abordaremos más adelante. Antes de continuar, recapitulemos. Hemos encontrado inscripciones en Egipto que relatan feroces guerras contra los pueblos del mar, así como las cartas de socorro del rey de Ugarit. También existen menciones a algunos de estos pueblos desde el siglo XIV a.C. en el Imperio Hitita y en el Antiguo Egipto. Finalmente, contamos con numerosas evidencias arqueológicas de destrucción, abandono, incendios y ataques en ciudades a lo largo de todo el Mediterráneo oriental. El único problema es que no existe ninguna mención directa o prueba concluyente que permita identificar con claridad el lugar exacto de origen de estos pueblos del mar. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre su procedencia? ¿Quiénes eran? ¿Y de dónde venían? Existen muchísimas teorías sobre el origen de los pueblos del mar, tantas que sería imposible abarcar todas en un solo vídeo. Por eso solo mencionaremos las principales, es decir, aquellas que cuentan con mayor respaldo entre los historiadores. Sin embargo, es importante aclarar que ninguna de estas teorías está respaldada ni por argumentos ni por pruebas suficientes que permitan considerarlas definitivas. En otras palabras, son hipótesis que aún carecen de evidencias concluyentes para ser aceptadas como verdad. Aclarado esto, continuemos. Cabe recordar primero que los pueblos del mar no eran un grupo homogéneo, sino una coalición de diferentes pueblos o tribus marítimas. Aunque no hay un consenso absoluto, las fuentes egipcias y otros registros mencionan varios nombres que se asocian con ellos. Los más conocidos son los Peleset, los Luca, los Sherden, los Shekelesh, los Denyen, los Weshesh, los Teresh, los Jeker y los Equesh. Entonces, ¿quiénes eran realmente? Bien, empecemos por aquellos pueblos cuyo origen o identidad parecen más claros. En primer lugar, los Luca, también escritos como Luki o Luca, son comúnmente identificados con la región de Licia, en el suroeste de Anatolia. Existe un amplio consenso entre los especialistas de que los Luca procedían de esa zona, principalmente por la similitud fonética entre el nombre Luca y Liquia, nombre en griego antiguo que recibía la conocida región de Asia Menor en la época clásica. Además, los propios textos hititas sitúan a los Luca como un pueblo costero del oeste de Anatolia, lo que coincide con la ubicación geográfica de la futura Licia. En base a esta correlación, algunos investigadores han propuesto que los licios históricos podrían ser descendientes o herederos culturales de los antiguos Luca. Aunque no puede afirmarse una continuidad étnica directa, existen elementos lingüísticos como la lengua licia, perteneciente a la rama anatolia del indoeuropeo, y elementos culturales que indican una posible conexión. Los Luca, por otro lado, eran descritos en las fuentes hititas y egipcias como rebeldes, piratas y saqueadores activos en el mar, una reputación que, curiosamente, también conservaría Licia en época griega y romana, cuando era considerada una región vinculada a la piratería y a marineros audaces. Por otro lado, se encuentran los Sherden o Shardana, mencionados en varias fuentes egipcias, en particular en los textos de Ramsés II y Ramsés III, donde son descritos como guerreros o mercenarios que participaron en las incursiones marítimas contra Egipto. Una hipótesis bastante difundida plantea que los Sherden podrían estar relacionados con la isla de Cerdeña, Sardinia en latín o Sardegna en italiano, debido nuevamente a la similitud fonética entre ambos nombres, Sherden y Sardeña. Además, las representaciones egipcias de los Sherden los muestran con un equipamiento muy distintivo, armaduras muy características, escudos redondos y cascos con cuernos, elementos que han sido comparados con los hallazgos arqueológicos de la cultura nurágica de Cerdeña, activa durante el Bronce final. Esta cultura se caracterizaba por sus imponentes torres de piedra, llamadas nuragas, y una notable tradición militar y marítima.
Algunos investigadores han encontrado similitudes entre los cascos, las armas y otros elementos materiales de los Sherden representados en los relieves de Egipto y los objetos de la cultura nurágica encontrados en Cerdeña, lo que sugiere posibles vínculos. Aquí podemos ver un claro ejemplo. Asimismo, el carácter insular de Cerdeña, unido a su avanzada cultura marítima, refuerza la posibilidad de que sus habitantes participaran en desplazamientos, contactos o incluso incursiones hacia el Mediterráneo oriental durante el colapso de la Edad de Bronce. De este modo, existen dos hipótesis dominantes sobre su origen. La primera sugiere que los Sherden eran originarios de Cerdeña y estaban vinculados a la cultura nurágica. En cambio, la segunda sostiene que los Sherden no eran originarios de Cerdeña, sino que se establecieron allí tras sus desplazamientos junto a los demás pueblos del mar. De esta forma, habrían sido ellos quienes legaron su nombre a la isla. Sin embargo, su verdadero origen sigue siendo incierto. Algunas teorías apuntan a un posible vínculo con poblaciones de Anatolia, ya que el arte sardo de la cultura nurágica presenta notables similitudes con el arte hitita, como podemos observar en este ejemplo. En este sentido, se han propuesto dos teorías principales sobre sus orígenes. La primera sugiere que los Sherden podrían proceder del país del río Seja, una región costera de Anatolia que era vasalla del Imperio hitita y que siglos más tarde daría lugar a la ciudad de Sardes, capital de la región histórica de Lidia. Esta hipótesis se basa en la similitud fonética entre Sherden y Sardes. Por otro lado, la segunda teoría plantea que el término Sherden sería en realidad una forma egipcia de la palabra hitita sardía, que significaba tropas auxiliares. Esta hipótesis gana credibilidad si tenemos en cuenta que los Sherden fueron empleados como tropas en la batalla de Kadesh tanto por los hititas como por el propio Ramsés II, quien los utilizó como mercenarios y finalmente los integró en su guardia personal. Así, su nombre, originalmente una designación funcional militar, habría terminado convirtiéndose en su etnónimo y más tarde en el topónimo de la isla donde se asentaron, Cerdeña. Otro de los grupos que integraron la coalición de los pueblos del mar fueron los Shekeles, también escrito como Sikel, quienes han sido comúnmente asociados por los historiadores con la isla de Sicilia. Una de las principales razones para esta identificación es nuevamente la similitud fonética entre Shekeles y Sikelia, el nombre con el que los griegos se referían a Sicilia. Históricamente, los Sikels o Sikeloi en griego fueron uno de los pueblos indígenas de Sicilia antes de la llegada a la isla de los griegos y los romanos. Se cree que llegaron a la isla desde regiones cercanas, posiblemente desde el sur de Italia o los Balcanes, hacia el segundo milenio a.C. Aunque no existen pruebas concluyentes, muchos especialistas consideran plausible la relación entre los Shekeles y los antiguos Sikels, basándose en criterios fonéticos, geográficos y culturales. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que podrían haber sido un grupo originario de la región de Cilicia, en Anatolia, y que su migración hacia Sicilia pudo haberse dado después de sus movimientos como pueblos del mar. Es decir, los Shekeles habrían participado en los saqueos y migraciones asociados al colapso de la Edad del Bronce hasta establecerse finalmente en Sicilia, isla a la que habrían legado su nombre. De este modo, al igual que los Sherden dieron nombre a Cerdeña, los Shekeles habrían hecho lo mismo con Sicilia. Y llegamos a los Peleset, uno de los grupos más fascinantes e interesantes de los pueblos del mar. Los Peleset aparecen en los relieves y textos egipcios, especialmente en los de Ramsés III. En estos relieves, como los del templo de Medinet Abu, se los muestra como guerreros bien organizados, a menudo con cascos emplumados y carros. La clave para determinar su origen e identidad la hallamos ni más ni menos que en el Antiguo Testamento, pues la mayoría de los historiadores hoy identifica a los Peleset con los filisteos bíblicos, y hay varios argumentos para ello. En primer lugar, el nombre Peleset es fonéticamente muy similar a Pelistim, el término hebreo para referirse a los filisteos.
Con el tiempo, Pelistim se adaptó al latín como Filistines, que a su vez dio origen al término filisteo en español. Como curiosidad, el nombre Palestina también deriva de esta misma raíz. En segundo lugar, la inscripción de Medinet Habu describe cómo los Peleset, tras su derrota contra Ramsés III, se establecieron en la región costera de Canaán. Este pasaje es fundamental porque es uno de los primeros registros históricos que vinculan a los Peleset con la zona que después sería asociada con los filisteos, pues la región de Canaán coincide con la Pentápolis filistea descrita en la Biblia, formada por las ciudades de Gaza, Ascalón, Ashdod, Gat y Ecrón. Dichas ciudades son conocidas históricamente como las 5 principales ciudades de la Confederación Filistea en la antigüedad, pues fueron los principales centros urbanos del pueblo filisteo en la región costera del sur de Canaán. Además, las evidencias arqueológicas de la región muestran signos claros de la llegada e influencia de una nueva cultura hacia finales del siglo XII a.C. Entonces sabemos que los Peleset, tras su derrota ante las fuerzas egipcias, se asentaron en Canaán y se convirtieron en los filisteos. Pero, ¿quiénes eran antes? ¿De dónde provenían? Para responder, entramos en terreno más especulativo, pero hay algunas hipótesis respaldadas por pruebas arqueológicas. En primer lugar, las similitudes en cerámica, armas, arquitectura y alimentación entre los primeros filisteos y las culturas del Egeo, como la micénica tardía, sugieren que al menos una parte de los Peleset provenía del mundo egeo, es decir, de regiones como Grecia, Creta o islas cercanas. Además, algunos expertos plantean que los Peleset no constituían un grupo étnico homogéneo, sino más bien una coalición de pueblos provenientes del Egeo y de Anatolia Occidental, quienes se desplazaron por el Mediterráneo debido al colapso de sus propias civilizaciones. Según las fuentes egipcias, tras su derrota, Ramsés III los reubicó en Canaán como vasallos. Por otro lado, existe la teoría de que se asentaron en la región tras el colapso hitita, aprovechando el vacío de poder. Por otra parte, estudios genéticos recientes realizados en restos humanos de la ciudad filistea de Ashkelon revelaron que los individuos de finales del siglo XII a.C. tenían componentes genéticos europeos, probablemente originarios del sur de Europa o el Egeo, lo que refuerza la hipótesis de un origen externo. Sin embargo, en pocas generaciones su genética se mezcló con la población local cananea, indicando una rápida integración. Todo esto coincide con los relatos del Antiguo Testamento, que describen a los filisteos como un pueblo invasor y enemigo de Israel. Cabe recordar que Goliat, el gigante guerrero que cayó derrotado ante la honda de David, un simple pastor de ovejas adolescente de origen israelita, era, en efecto, filisteo. Por último, respecto a los 5 pueblos restantes que integraban la coalición de los pueblos del mar, es decir, los Denyen, Eques, Cheker, Teres y Hueses, lo cierto es que sabemos muy poco sobre ellos, y las hipótesis sobre su origen siguen siendo en gran medida especulativas. En el caso de los Denyen, también mencionados como Danuna en algunas fuentes, se ha propuesto que su origen podría situarse en la región del Egeo y Anatolia Occidental, al igual que otros grupos de la coalición. Su nombre ha sido relacionado con Dánaos, un término griego empleado para referirse a los aqueos, es decir, los griegos micénicos. En la Ilíada de Homero se designa comúnmente como Dánaos, es decir, tribu de Dánao, a las fuerzas griegas enfrentadas a Troya. Esta similitud fonética ha llevado a algunos investigadores a plantear que los Denyen podrían haber estado vinculados con los pueblos micénicos o con sus descendientes tras el colapso de esa civilización. En cuanto a los Eques, existe una hipótesis bastante aceptada entre los especialistas que plantea que podrían haber sido aqueos, es decir, griegos micénicos. Uno de los argumentos más destacados es, nuevamente, la similitud fonética entre Eques y Akaioi, el término con el que los griegos micénicos se autodenominaban en la tradición homérica. Esta teoría también se ve respaldada por el hecho de que los egipcios representaban a los Eques con un equipamiento militar muy similar al de los micénicos, consistente en cascos decorados con cuernos, escudos redondos y espadas del tipo utilizado en el Egeo.
Sin embargo, esta teoría presenta un inconveniente. Como se ha mencionado anteriormente, la inscripción sobre la victoria de Menempeta sobre los pueblos del mar indica que los secues estaban circuncidados, mientras que se sabe que los aqueos no practicaban la circuncisión. Para resolver esta contradicción, algunos estudiosos han sugerido que podría tratarse de un error o una generalización por parte de las fuentes egipcias. También se ha propuesto que una parte de los secues podría tener origen semita o del norte de África, es decir, regiones donde sí se practicaba la circuncisión. Otra alternativa es que, debido a las migraciones constantes y el contacto prolongado con otros pueblos, algunos aqueos podrían haber adoptado prácticas culturales ajenas, como la circuncisión. Sea como fuere, si aceptamos la identificación de los secues con los aqueos, tanto los propios secues como los denyen podrían haber sido, según estas hipótesis aún poco sólidas, antiguos griegos micénicos. De hecho, los denyen y los secues nunca son mencionados conjuntamente en las fuentes egipcias, lo que ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que podrían ser denominaciones distintas para un mismo pueblo, del mismo modo que hoy podemos referirnos a los habitantes de Francia como franceses o como galos. Sin embargo, a diferencia de los Peleset, no contamos con evidencia documental ni arqueológica que permita determinar con certeza qué ocurrió con los denyen o los secues tras su derrota a manos de Ramsés III. Es posible que fueran aniquilados, que algunos de sus integrantes se incorporaran como minoría dentro de los grupos filisteos que acabaron asentándose en Canaán, o que incluso se establecieran en otro lugar o fueran asimilados por los vencedores egipcios. En cuanto a los Jeker, se ha propuesto que podrían haber estado relacionados con los sículos de Sicilia, quienes, como hemos mencionado anteriormente, también han sido vinculados a los Shekeles, lo que lleva a pensar que quizás ambos nombres se referían nuevamente al mismo pueblo. Otra hipótesis, defendida por el arqueólogo Flinders Petrie, los asocia con el grupo étnico de Zakros, una localidad del este de Creta, lo que los conectaría nuevamente con el mundo egeo. Por otro lado, se ha planteado la hipótesis de que el origen de los Teresh, también escritos como Teres o Tursha, podría estar vinculado con los tirrenos, es decir, con los antepasados de los etruscos en Italia, debido a la similitud fonética entre Teresh y Tirsenoi, el nombre con el que los griegos denominaban a los etruscos. Asimismo, existen evidencias genéticas y lingüísticas significativas que vinculan a los etruscos con Anatolia y ciertas islas del mar Egeo. Actualmente, el origen de los etruscos sigue siendo objeto de debate entre los investigadores. Mientras algunos defienden que se desarrollaron de forma autóctona en la península itálica, otros sostienen que habrían emigrado desde Lidia, en Anatolia, una hipótesis que ya fue defendida en el siglo V a.C. por el historiador Heródoto. Por último, los Weshesh, también escrito como Washesh o Weshesh, son quizás el grupo más enigmático entre los llamados pueblos del mar. Una de las teorías más extendidas sugiere que podrían haber sido una rama de los Meswesh, un pueblo bereber de origen libio, debido a la notable similitud entre ambos nombres. Otras propuestas los vinculan con la región suroccidental del mar Adriático, donde habitaban pueblos como los Enqueleas o los Taulantíos, lo que apuntaría a un posible origen balcánico. Y estas son las principales hipótesis sobre los orígenes de los pueblos del mar. Sin embargo, conviene subrayar de nuevo que en su mayoría son conjeturas que carecen aún de un respaldo arqueológico o documental sólido que permita afirmar con total seguridad su origen definitivo. Aún así, todo parece indicar que la mayoría de los pueblos del mar tenían su origen en la región del mar Egeo, en concreto la Grecia micénica y la Anatolia occidental. Pero entonces, ¿qué ocurrió para que estas poblaciones emprendieran una serie de ataques a gran escala por todo el Mediterráneo oriental con el objetivo de encontrar nuevas tierras donde establecerse? ¿Qué los forzó a abandonar sus lugares de origen? Esta es considerada precisamente una de las grandes incógnitas de la historia antigua. Se trata de un enigma que sigue desconcertando a los historiadores, ya que aún no existe una respuesta definitiva.
Aún así, se han planteado numerosas teorías, pero la mayoría de los expertos coinciden en que el origen de estas migraciones fue un fenómeno complejo, multifactorial y ligado, sin ninguna duda, al colapso de la Edad de Bronce. Por lo tanto, para entender la razón tras la migración de estos pueblos, debemos entender primero el motivo del colapso generalizado y repentino de la Edad del Bronce tardía. La verdad es que los historiadores no tienen certeza sobre lo que ocurrió realmente. Existen diversas hipótesis sustentadas principalmente en la especulación. Lo más probable es que el colapso haya sido provocado por una combinación de factores. Veamos entonces cuáles son los factores que cuentan con mayor apoyo. En primer lugar, se ha planteado que una de las posibles causas del colapso fueron las catástrofes naturales, en particular los terremotos y tsunamis. La realidad es que el Mediterráneo oriental se sitúa en una zona tectónicamente activa, donde interactúan las placas africana, euroasiática, arábiga y de Anatolia. Según esta hipótesis, uno o varios terremotos de gran magnitud podrían haber destruido ciudades enteras y provocado tsunamis capaces de arrasar asentamientos costeros e insulares. En este sentido, existen evidencias arqueológicas y documentales que indican que durante este periodo concreto efectivamente ocurrieron terremotos e incluso tsunamis. Otra de las principales hipótesis sostiene que el cambio climático fue un factor determinante en el colapso de las civilizaciones del Mediterráneo oriental. Según esta propuesta, el brusco deterioro climático hacia el final de la Edad del Bronce provocó pérdidas generalizadas en la producción agrícola, lo que desembocó en crisis socioeconómicas y condiciones insostenibles para los estados palaciegos. Esta hipótesis es una de las más estudiadas y se basa en diversas evidencias científicas, pues análisis de sedimentos lacustres y marinos en regiones como el Mar de Galilea, Chipre o Siria indican una notable disminución de la humedad y transformaciones en la vegetación compatibles con sequías prolongadas ocurridas entre los años 1250 y el 1100 a.C. Asimismo, estudios del polen fósil revelan un declive en especies cultivadas y un aumento de plantas resistentes a condiciones áridas. A estos datos se suman fuentes escritas de la época, pues se han hallado tablillas en Ugarit, el Imperio Hitita y Egipto que mencionan hambrunas y escasez de grano. Por ejemplo, en una carta, el rey hitita ruega al faraón egipcio el envío urgente de grano ante la grave escasez que afectaba a su imperio. Esta petición encuentra eco en una inscripción del faraón Merémpeta, donde en sus propias palabras explicita la ayuda prestada. A él, a quien hice transportar grano en barcos para mantener con vida la tierra de Hatti. Otra posible causa discutida es una epidemia de peste. En este sentido, varias tablillas provenientes de Hattusa, capital del Imperio Hitita, mencionan la presencia de peste en las fronteras e incluso en el corazón del imperio. En textos atribuidos al rey Mursili II, es decir, a finales del siglo XIV a.C., anterior al colapso final, pero dentro del contexto de debilidad progresiva, se relata cómo una peste devastó el reino durante años. También hay referencias a que esta plaga pudo haber llegado desde Egipto, tras el regreso del ejército hitita de una campaña militar. Otra de las principales hipótesis plantea que el colapso fue impulsado por rebeliones internas. Según esta perspectiva, factores como las hambrunas, las catástrofes naturales e incluso la peste habrían generado un profundo malestar social que culminó en levantamientos contra las élites gobernantes. En varias ciudades del Mediterráneo oriental, como Pilos, Hattusa, Enkomi y otras, se han encontrado capas de destrucción abrupta que no siempre muestran signos de invasión externa clara, como armas enemigas o cuerpos de combatientes. En algunos casos, la destrucción parece provenir desde el interior de las murallas, lo que ha llevado a pensar en revueltas internas o colapsos políticos, más que en ataques extranjeros. Además, en muchas regiones no se reconstruyeron los centros palaciegos tras su caída, lo que sugiere rechazo o abandono del modelo de poder anterior. Hay que entender que en las sociedades de la Edad del Bronce los reyes eran vistos como intermediarios entre el pueblo y los dioses. Por tanto, si la población sufría desastres como hambrunas, enfermedades o terremotos,
Se interpretaba como un signo de que el monarca había perdido el favor divino o era incapaz de cumplir su función sagrada. En consecuencia, podía surgir una justificación religiosa y social para derrocarlo. Estas supuestas revueltas internas habrían contribuido al colapso de los sistemas palaciegos y al hundimiento de las ciudades-estado que dominaban el Mediterráneo oriental en ese periodo. También se plantea la hipótesis de que las guerras civiles internas fueron un factor clave en el colapso de las grandes civilizaciones. Por ejemplo, en el Imperio hitita están documentadas varias guerras civiles sucesorias de gran relevancia antes de su caída. De igual manera, en la Grecia micénica se produjeron conflictos entre palacios de ciudades rivales que luchaban por el control hegemónico del territorio. Incluso en Egipto existió una considerable inestabilidad, ejemplificada por el asesinato del propio Ramsés III, a causa de conspiraciones palaciegas relacionadas con la sucesión. Por ende, es posible que estas guerras civiles e intentos de golpes de Estado hayan contribuido al colapso de estos imperios, o como mínimo los hayan debilitado significativamente. Otra de las posibles causas del colapso, y sin duda una de las más evidentes, son las invasiones externas, especialmente las protagonizadas por los pueblos del mar. Como ya hemos visto previamente, existen abundantes evidencias documentales y arqueológicas que respaldan la existencia de oleadas de ataques y saqueos llevados a cabo por estos grupos. Sus incursiones habrían sido un factor decisivo en la destrucción de numerosas ciudades-estado e incluso en la caída de grandes imperios del Mediterráneo oriental. Finalmente, otra de las hipótesis con mayor respaldo es la del colapso de las relaciones comerciales, ya fuera a causa de catástrofes naturales, hambrunas, rebeliones internas, guerras civiles o invasiones externas. Lo cierto es que las rutas comerciales marítimas se interrumpieron por completo. Por ejemplo, en algunas cartas de ciudades como Ugarit, justo antes de su destrucción, se mencionan problemas de abastecimiento, pérdida de contacto con otros reinos y peticiones urgentes de ayuda. En Egipto, bajo el reinado de Ramsés II, se describe cómo los pueblos del mar interrumpieron el comercio marítimo y causaron un gran caos en las rutas comerciales. Además, tras el colapso a partir del 1200 a.C., se observa una drástica disminución o incluso la desaparición total de numerosos productos de importación en muchas regiones. Entre ellos, bienes esenciales y de lujo como el estaño, el cobre, madera, vino, aceite, marfil, oro, textiles y cerámica, lo que evidencia una ruptura en las redes comerciales internacionales que antes sostenían a estas civilizaciones. En este sentido, es importante entender que los estados del Bronce tardío en el Mediterráneo oriental y Oriente Medio estaban altamente interconectados y eran profundamente interdependientes, pues civilizaciones como Egipto, los reinos cananeos, Chipre, Creta, el Líbano o Mesopotamia mantenían un intenso flujo de importaciones y exportaciones, intercambiando materias primas, alimentos, metales, bienes de lujo e incluso tecnología y conocimiento. De esta forma, el comercio era esencial para la supervivencia de los estados, hasta el punto de que ninguno podía sostenerse sin el otro. El estado dependía del comercio para mantenerse, y el comercio necesitaba del estado para funcionar. Si uno colapsaba, el otro inevitablemente también lo hacía. En este contexto de gran interdependencia, la caída de un solo estado podía afectar gravemente a los demás, ya que todos dependían no solo de sus propios recursos, sino también de los de sus aliados y socios comerciales. Esta avanzada red comercial generó un sistema eficiente, pero extremadamente vulnerable, pues cualquier disrupción podía desencadenar un efecto dominó con consecuencias devastadoras. Según esta hipótesis, eso fue precisamente lo que ocurrió en el siglo XII a.C., con el colapso de estados clave en el comercio internacional como podían ser el Imperio hitita o la ciudad de Ugarit. La extensa red comercial se vino abajo y los demás reinos se vieron privados de recursos esenciales para su supervivencia. Como consecuencia, muchos de ellos también terminaron derrumbándose. Esta situación podría compararse con el sistema global actual, en el que los países también son mutuamente dependientes.
Cuando uno de ellos entra en crisis, por ejemplo, debido a una guerra o catástrofe natural, el resto se resiente económicamente. De esta forma, si varias naciones colapsaran al mismo tiempo, las consecuencias podrían ser calamitosas a escala global. Bien, estos son los principales factores que los investigadores consideran como posibles causas del colapso de la Edad del Bronce. Sin embargo, la pregunta planteada anteriormente sigue sin respuesta. ¿Por qué los pueblos del mar abandonaron sus tierras de origen y emprendieron incursiones por el Mediterráneo en busca de nuevos territorios donde asentarse? Como ya hemos mencionado, el colapso de la Edad del Bronce tardío fue un fenómeno multifactorial. En este sentido, la hipótesis más aceptada por los historiadores sostiene que todos los factores descritos anteriormente actuaron de forma paralela y en un lapso de tiempo relativamente breve comprendido entre el año 1250 y el 1150 a.C. Durante este periodo, gran parte del Mediterráneo oriental sufrió una sequía prolongada que provocó malas cosechas y hambrunas generalizadas. A todo ello se sumaron terremotos y tsunamis que afectaron a múltiples regiones, causando destrucción, incendios y el colapso de numerosas ciudades. Además, la aparición de epidemias de peste agravaron aún más la crisis sanitaria y social. Estas catástrofes naturales y sanitarias provocaron, por un lado, rebeliones internas contra los gobernantes y el sistema político, y por otro, debilitaron o incluso colapsaron las rutas comerciales que sostenían la economía de los grandes reinos y ciudades-estado. Además, las intrigas palaciegas y las guerras civiles por el poder no cesaron. De esta forma, esta combinación de conflictos internos y ruptura del sistema comercial deterioró aún más la estabilidad y la capacidad de resistencia de los estados y sus sociedades. En algunos casos, la situación se volvió tan extrema que poblaciones enteras abandonaron sus tierras en busca de zonas más prósperas donde establecerse. Sin embargo, esas nuevas tierras ya estaban habitadas, lo que desencadenó enfrentamientos violentos y nuevos conflictos. En esencia, lo que ocurrió fue un efecto dominó de migraciones forzadas. Pueblos del norte se desplazaron hacia el sur, empujando a su vez a otros pueblos más al sur, y así sucesivamente. Esta cadena de desplazamientos, unida a todos los factores anteriores, habría sido clave en el colapso sistémico que marcó el final de la Edad del Bronce en el Mediterráneo oriental. En este contexto, los pueblos del mar habrían estado formados en su mayoría por poblaciones originarias de la Grecia micénica y de Anatolia, obligadas a abandonar sus tierras debido a la presión ejercida por las migraciones de otros grupos procedentes del norte, así como por el colapso de sus propias civilizaciones. Estos pueblos desplazados se habrían unido en busca de nuevos territorios donde asentarse, lanzando ataques contra otras civilizaciones del Mediterráneo oriental, aprovechando la debilidad generalizada causada por catástrofes naturales, hambrunas, rebeliones internas, guerras civiles y el colapso del comercio. Debe entenderse que, si grupos de refugiados del Egeo lograron provocar tanta devastación en grandes imperios e importantes ciudades-estado, no fue tanto por su fuerza, sino por la debilidad de aquellos a quienes se enfrentaban. En este sentido, los pueblos del mar fueron, al mismo tiempo, causa y consecuencia del colapso de la Edad del Bronce, actuando a la vez como víctimas y verdugos de un sistema que ya estaba en crisis. Sea como fuere, algunos de estos pueblos lograron establecerse en nuevas tierras. Por ejemplo, los Peleset se asentaron en la zona de la actual Gaza, donde dieron origen a los filisteos. Los Sikels, por otro lado, encontraron refugio en Sicilia, los Sherden en Cerdeña y los Tursha en Italia. Otros, sin embargo, desaparecieron tras su derrota ante Ramsés III, o bien acabaron asimilados como mercenarios, esclavos o campesinos libres dentro del Imperio egipcio o de otras regiones. En este sentido, existen algunas evidencias arqueológicas de que en Europa Central y los Balcanes, entre el 1300 y 1200 a.C., hubo migraciones causadas por las hambrunas, posiblemente de pueblos indoeuropeos, como los frigios o los dorios, que podrían haber presionado a micénicos y anatolios, forzando sus desplazamientos hacia el sur y el oeste. Estas migraciones indoeuropeas coinciden cronológicamente con el inicio del colapso en el mundo egeo y anatolio.
Por otro lado, muchas ciudades-estado micénicas como Micenas, Tirinto, Pilos y Tebas muestran niveles de destrucción por incendios y son abandonadas o significativamente empobrecidas hacia finales del siglo XIII a.C. En Anatolia Occidental ocurre lo mismo. Por ejemplo, la ciudad de Troya Séptima, destruida hacia el 1190 a.C., presenta signos de conflicto, y muchas otras ciudades hititas o aliadas del imperio son destruidas o abandonadas, como Hattusa, la capital. Todas estas destrucciones son contemporáneas entre sí y coinciden con los movimientos atribuidos a los pueblos del mar. Además, tras el 1200 a.C. se produce el colapso definitivo de la civilización micénica, pues desaparecen los grandes palacios micénicos, deja de utilizarse la escritura lineal B y se abre un largo periodo sin testimonios escritos ni grandes centros urbanos, conocido como Edad Oscura, aproximadamente entre el 1200 y el 800 a.C. Las evidencias arqueológicas en Grecia son contundentes. Muchas de las principales ciudades y centros administrativos fueron destruidos o abandonados por completo, y en otros casos la población se redujo de forma drástica. Está documentado que el número de asentamientos disminuyó notablemente en todo el territorio griego en los siglos XII y XI a.C., lo que indica una fuerte caída demográfica, ya sea por muertes masivas o por migraciones hacia otras regiones. Todo esto respalda la hipótesis de que una parte importante de la población micénica y Anatolia pudo haberse desplazado hacia otras zonas del Mediterráneo, uniéndose en los movimientos migratorios conocidos como los pueblos del mar, mientras que otra parte de la población habría buscado refugio en regiones montañosas o rurales menos expuestas. Además, como ya hemos mencionado, los relieves del templo de Medinet Habu parecen indicar que los pueblos del mar no eran un ejército organizado, sino grupos mixtos de poblaciones desplazadas que viajaban con mujeres, niños y carretas en busca de nuevas tierras donde establecerse. También conviene recordar que en dichos relieves se presenta a los pueblos del mar utilizando carros de origen anatolio, lo cual refuerza la hipótesis de un origen micénico-anatolio. En esta línea, algunas teorías plantean que las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea serían versiones mitificadas de los hechos históricos ocurridos durante el colapso de la Grecia micénica y del Mediterráneo oriental. Con el paso de los siglos, estos relatos fueron enriquecidos con elementos legendarios, pero en esencia describen cómo una coalición de pueblos aqueos, es decir, micénicos, se lanzó al mar para hacer la guerra a una ciudad extranjera, en Anatolia. A su vez, este conflicto provocó el éxodo de los troyanos, personificado en la figura del príncipe Eneas, quien lideró la migración de su pueblo hasta llegar a la península itálica, donde se estableció en el Lacio y se convirtió en uno de los antepasados míticos y precursores de los romanos. Este relato podría relacionarse con los Teres o Tursa, quienes, recordemos, según una de las hipótesis, eran un pueblo de origen anatolio que emigró a la península itálica dando origen a los etruscos. Según una teoría, los Tursa podrían haber sido de hecho refugiados de la guerra de Troya, validando así la legendaria conexión entre Eneas y los orígenes de Roma. Es importante señalar que Troya era una ciudad de gran relevancia comercial, ya que controlaba el estrecho de los Dardanelos, un paso clave entre el mar Egeo y el mar Negro. Debido a su posición estratégica, su control fue objeto de disputa constante entre los hititas y los micénicos, lo que hizo que la guerra fuera una constante en su historia. Por otro lado, el largo viaje de Ulises por el Mediterráneo durante 10 años podría interpretarse también como una narración mitificada de los desplazamientos y los intentos de estos pueblos por encontrar un lugar donde asentarse. De esta forma, la narración de Ulises navegando entre islas, enfrentándose a peligros y tratando de llegar a su hogar podría interpretarse como una memoria literaria mitificada de los movimientos y desplazamientos de pueblos que, en realidad, escapaban de conflictos y buscaban tierras para establecerse. Sea como fuere, hay episodios de la Ilíada que se pueden interpretar como una identificación de los aqueos como pueblos del mar. Por ejemplo, en estos versos del canto cuarto de la Odisea, donde se relata el retorno del rey Menelao a Esparta tras la guerra de Troya,
El propio héroe reconoce haber surcado gran parte del Mediterráneo oriental durante su viaje de regreso, obteniendo riquezas y botines a expensas de las poblaciones locales. En esencia, su comportamiento se asemeja al de un pirata. Curiosamente, es de esta misma manera que las fuentes antiguas describen a los pueblos del mar. Resulta llamativo además que las tierras que Menelao menciona en su relato, Chipre, Fenicia y Egipto, coinciden precisamente con las regiones que sufrieron mayor número de ataques y actividad por parte de los pueblos del mar. Sea como fuere, el colapso de la Edad del Bronce y la aparición de los pueblos del mar continúan siendo un enigma para los investigadores. Lo cierto es que se conoce poco con absoluta certeza, pues la mayoría de las explicaciones se basan en hipótesis y especulaciones que, aunque plausibles, siguen siendo inciertas. Lo que sí es evidente es que entre los siglos XIII y XII a.C., el Mediterráneo oriental experimentó un colapso repentino que puso fin a varias civilizaciones florecientes. Además, sabemos que la inestabilidad, el declive y la piratería persistieron al menos hasta el año 1000 a.C., como indican diversas evidencias arqueológicas y textuales. Lo que sí es innegable es que, a excepción de Egipto, los grandes imperios del levante mediterráneo desaparecieron durante esta crisis. Sin embargo, su caída abrió paso a nuevas culturas y pueblos que emergieron de entre sus ruinas. La historia se construye precisamente sobre estos grandes giros y transformaciones. De esta forma, de las cenizas de la Edad del Bronce nació la Edad del Hierro, y con ella surgieron los griegos arcaicos, los filisteos, los israelitas, los frigios, los arameos, los fenicios y los romanos, entre otros. Estos nuevos actores no solo marcaron el comienzo de una nueva era, sino que también moldearon profundamente la cultura, la política y la cosmovisión del mundo antiguo, dejando huellas imborrables que aún perduran en nuestra civilización. ¿Y vosotros, qué opináis? ¿Quién creéis que eran los pueblos del mar? ¿Qué teorías os parecen más razonables? ¿A qué creéis que se debió el colapso de la Edad del Bronce? Espero vuestros comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, puedes dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte futuras entregas. Sería de gran ayuda para mí. Muchas gracias y hasta la próxima.